Y segundo Bertero, concejales por la oposición, por Rivadavia Primero, para hablar un poco sobre la rendición de cuentas. Y es bueno tenerlos acá en vivo, creo que es la primera vez que los recibimos, por lo menos en una nota, así que vamos a saludarlos. Veo los ojos hinchados en alguno de ellos, porque por ahí recién se levantaron, pero bueno, esto es parte del laburo. Bueno, recibimos primero que nada, Maricel, ¿cómo estás? Buen día. ¿Cómo andás vos? Hola, buen día. Claro que la de los ojos hinchados no soy yo. No Bien, importa. Bien, entonces por descarte vamos viendo, ¿no? Buen día a toda la audiencia. Gracias por recibirnos. Bueno, gracias por estar acá. Segundo, ¿cómo andamos? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Primero, antes de que me quemen así, me levanté temprano para traer la picada, para cumplir con una promesa que tenía con Estelita. Anduvo laburando a pleno. Pero sí, es la primera vez que venimos acá y nada, es espectacular el lugar. ¿Cómo les quedó, chicos? Felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Che, bueno, la verdad que más allá de todo, esperábamos la presencia de ustedes. Vienen pasando. ¿Podemos hacer una mención especial a esto, chicos? Sí, vamos a hacer una mención. Yo había dicho una vez que si lo invitábamos al estudio y hacía Bueno. una nota así en vivo, iba a traer una picada con un pack de cervezas Corona. Faltan las... Bueno. Le agregaba cosas. Retrucha. Retrucha. No, está muy bien. Aprobaste muy bien, segundo. De palabra, te felicito. Claro. Bueno, nada, queremos agradecer porque trajo una picadita muy linda, picada de Zanetti, que son riquísimas. Bueno, vamos a hablar sobre ¿qué pasó, Estelita? Pará, porque te enojaste por algo. ¿Qué pasó? No. Ah, no, bueno. No. Bueno, voy a agradecer mientras tanto. Vamos a agradecer mientras tanto en redes sociales también la picadita que ha traído segundo, que para mí, voy a hacer hincapié en esto, para mí deberíamos abrirla y compartirla con ellos. Porque si no, Estelita dice no se la pienso convidar, siempre hace lo mismo. Es lo más probable. No creo que se la lleva a la casa. Eso. Se la lleva a la casa. Bueno, vamos a darle rienda suelta a esto porque la verdad que es interesante. Los esperábamos hace un tiempo porque vienen pasando un montón de desprolijidades pero en principio queremos saber cuál es su punto de vista, todo el trabajo que han hecho de investigación, que es un trabajo arduo y que por otra parte tristemente va dando, resultados perjudiciales de alguna manera para el municipio de Rivadavia. Pero bueno, comenzamos con segundo, si le parece. Mira, David, como bien vos decías, por ahí el hincapié fundamental va a ser la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, para que la gente entienda, es una sesión especial que se hace todos los años, donde se evalúa lo que fue el año anterior de gestión. En este caso, es la primera rendición de cuentas del intendente Martínez y hace referencia a lo que es el año 2024. El Consejo Deliberante es el encargado de llevar adelante el análisis de esa rendición de cuentas. Nosotros lo hemos recalcado muchas veces acá también en este medio, de la importancia del Consejo en lo que tiene que ver con la función de control. Por fuera de si se trata de X o tal partido político, el Consejo Deliberante debe estar controlando entre varias cuestiones, de que se cumplan las promesas que llevaron a uno en la Intendencia, como también de que las cosas que se hagan de forma prolija. Como bien vos mencionaste, encontramos varias desprolijidades en este estudio y en este análisis que en realidad se viene llevando adelante desde el año pasado. Por ahí en esta fecha, con la rendición de cuentas, aparecen más todas estas cuestiones porque es el momento preciso donde normalmente se discute esto. Y además nos dan acceso a alguna información que en otros momentos no la tenemos. Eso tampoco está bien, pero bueno, en el momento de la rendición de cuentas sí nos han dado acceso, entonces podemos también hacer un seguimiento más específico de aquello que por ahí sospechábamos pero no teníamos la documentación, y entonces en este momento pudimos tener acceso que veníamos pidiendo ya desde el año pasado. Igual, perdón, en eso una cosita también, tuvimos acceso a información que es completamente pública, que es la que venimos reclamando desde el año pasado, pero tampoco tuvimos acceso a la totalidad. Nosotros siempre pedimos lo que tiene que ver con contratos y decretos. Normalmente siempre que hablamos terminábamos hablando de esos temas porque queríamos saber y tener en claro bien quiénes estaban trabajando en el municipio o, fundamentalmente en el caso de los decretos, ver quiénes son los que estaban recibiendo ciertos subsidios o ciertas ayudas para ver si correspondía o no. En ese sentido, en el caso de los contratos, recién pudimos tener acceso el 26 de marzo, nos dieron el primer acceso. Y por ejemplo, dentro de los contratos solamente teníamos hasta el mes de septiembre. Los contratos son por 3 meses y nos quedaban ese último trimestre del año sin saber quién está contratado dentro del municipio. Con esa información que se recibió, que volvemos a decir, no es un capricho, es el rol fundamental del Consejo,
invito a cualquier vecino que use Instagram, se mete en las redes del Consejo Deliberante y puede ver que cuando se habla de la función del Consejo, el concejal García, que no es de nuestro palo político claramente, plantea que el Consejo tiene que controlar. Y el rol del control solamente se puede hacer con el acceso a la información, no es un capricho. Y bueno, como decía también Maricel, el hecho de que haya solamente contratos hasta los vencimientos hasta el 30 de septiembre no es una casualidad, ni que dijeron lo hacemos hasta acá y demás. Nosotros sospechamos que tiene que ver con el tema también de la contratación directa, porque hay un monto determinado por la Ley Orgánica de las Municipalidades que determina, y eso se establece año a año, incluso trimestre a trimestre, se establece cuáles son los montos hasta dónde vos podés contratar directamente a una persona. Y mirando a diciembre del 2024, los montos, por ejemplo, en los que están siendo contratados los que son funcionarios, que van por contrato porque en la mayoría de los casos son jubilados, entonces exceden esa cantidad. Deberían haber hecho una compulsa de precios o hay diferentes formas de tener a alguien en ese espacio, pero es ilegal hacer una contratación por encima de lo que establece la ley en forma directa. Y esto se ha hecho. Nosotros, si sumamos las cantidades de sueldos de los funcionarios, exceden este monto, ampliamente lo exceden. ¿Qué significa exceder el monto? ¿Hay orgánica de las municipalidades ¿Hay un monto permitido? Exacto. Sí, se actualiza constantemente, depende según también los momentos inflacionarios. En los últimos años era habitual que cada 2 meses al menos se actualizara, que supongamos que si el municipio quiere contratarte de forma directa a vos, David, y el monto estipulado son 2 millones de pesos, como límite para no pasar a un concurso de precio, una licitación pública, privada. Claro, lo mismo que cuando compras un material o algo. Exacto. Claro, y en esos casos, si vos superás el monto, no entrás dentro de la forma de contratación directa. Tenés que pasar a otro tipo de... Claro. Hay que llamar a licitación, por ejemplo. Sí, Claro, por lo menos por una eso se compulsa de distingue precios. Claro. Por eso se distingue entre licitación pública y licitación privada. Las licitaciones públicas son montos mucho más elevados que lo que son las licitaciones privadas, de parte de otros requisitos y demás que se tienen que cumplir. ¿Lo puedo pasar un ejemplo por ahí para que la gente lo entienda? Por ejemplo, puede ser un bolsón de mercadería de 15.000 pesos. No van a abrir una licitación pública para un bolsón de mercadería de 15.000 pesos, pero sí, estamos hablando 15 millones de pesos, ¿no? Claro. Una cosa así, por ejemplo. Exacto. Claro. No se puede contratar caprichosamente a alguien sin haber abierto la posibilidad a otras personas cuando ese monto excede esa cantidad que la ley establece. Acercan los micrófonos, por favor, un poquito. Okay. Bueno, la verdad que estoy al tanto y se conocen un montón de cosas, pero principalmente sobre este presupuesto. ¿Qué es lo que hay que conocer? Mira, en lo que respecta al presupuesto es otra cuestión aparte, que lo presentaron a principio de año y luego lo retiraron. Al día de hoy no hay un presupuesto presentado para este año que determinaría en qué... ¿Ese es el que retiraron porque estaba mal elaborado? No, Eso fue el año pasado. Este Ah. año, después de la aprobación de la impositiva y la fiscal, que Sí. fue en el mes de marzo, lo retiraron, pero al día de hoy tampoco se ha ingresado. Que está bueno aclararlo esto porque hay a muchas personas que cuando solicitan alguna ayuda y demás, muchas veces algunos funcionarios usan de excusa, no tenemos el presupuesto aprobado. El presupuesto no fue enviado por el Ejecutivo todavía. No hay ningún presupuesto ingresado dentro del Consejo Deliberante. Pero viene a lo que vos hacías referencia hoy, lo que es la rendición de cuentas, que analizamos todo el año 2024, cuando analizamos varias cuestiones o vemos los contratos y los decretos, dentro de ese análisis, una de las cuestiones que más nos llama la atención tiene que ver con el crecimiento de la planta estatal. Estamos en un contexto donde claramente cualquier vecino ha tenido que hacer algún tipo de ajuste, por diversas cuestiones y demás. Hoy se tiende a culpar mucho al gobierno nacional, pero creo que también se le quita mucha responsabilidad a lo que fue el gobierno anterior con Sergio Massa a la cabeza. Pero en ese sentido, mientras a la gente se le pide muchas veces el ajuste o de que no hay dinero, vemos que la planta del Estado municipal creció mucho en beneficio de familiares, amigos y militantes de la actual gestión. Cuando vemos los planes, por ejemplo, y esto es un dato también interesante, cuando uno revisa los libros de sueldo, que es lo que nosotros podemos acceder todos los meses, no ves una variación tan grande del número.
Si hay una Pero, variación en 20, 30. claro, pero cuando uno va a las oficinas municipales, si uno compara lo que era el 2023, cuando asumieron ellos, a hoy, ve que en oficinas donde había 2 personas, 3 personas, hay muchas más. Poníamos el ejemplo de la asesoría legal. Había 2 personas, de las cuales una era el funcionario, y hoy hay 5. Pero cuando revisamos los libros de sueldo no encontramos esa diferencia. Entonces, ¿dónde están? Por eso pedimos constantemente los contratos y los decretos. Cuando revisamos los decretos, encontramos que hay varias de estas personas que están cobrando como ayuda indigente. Están recibiendo un subsidio para eso. Dentro de la asesoría legal, 3 personas de estas 5 cobran como ayuda indigente. ¿Y cuánto es el monto de ayuda indigente? Ahí está lo interesante. Mientras a un plan normal, digo normal por una persona que está contratada simplemente por el hecho de que tenga que realizar algún tipo de trabajo, el concejal García hablaba, por ejemplo, del caso de barrenderos y demás, que están bajo esa modalidad de contratación y terminan siendo, no superan los 300.000 pesos. Cuando van a estos casos, ejemplos directos de concejales incluso, 620.000 pesos, que no sabemos dónde trabajan, que no sabemos qué función pasado, cumplen. estamos hablando del año pasado, este año no tuvimos acceso a los decretos, Claro, seguramente es más. 620.000 pesos el año pasado. Bueno, tampoco es tanto lo que aumentaron los precios igual. O sea, digo, por lo menos los sueldos. ¿No? ¿Va concatenado con los aumentos municipales esto no? Sí. ¿La actualización? Sí. Sí, en su mayoría. Sí, normalmente se trata de que el mismo aumento que se le da al empleado se le pueda dar también a los contratados y en el caso de los planes. Normalmente se maneja así, pero es interesante esto, 620.000 pesos el año pasado, que no es lo mismo que 620.000 pesos el día de hoy. Claro, y además para una persona que está trabajando en otro lugar, no está trabajando en una dependencia municipal, no la encontramos. La ayuda indigente? La ayuda indigente está pensada para las personas que no están, o sea, es ayuda indigente por desempleo. Son las personas que no encuentran empleo y que entonces se les da un empleo, con lo que normalmente llamamos plan, pero siempre y cuando esperando a que aparezca un empleo real. Esa es la ayuda indigente. Y eso va, y esto claro, y esto va constatado con una encuesta, que esa encuesta la hace una profesional de desarrollo social, bueno, hoy desarrollo comunitario, y que consta ahí en esa encuesta la categoría, digamos, o la imposibilidad de autosustentar, claro, la situación económica por la cual no se puede autosustentar y por la cual se le da este subsidio. ¿Esas personas que están en esa oficina pasaron por ese filtro? Ahora, si preguntás en el micrófono, porque si no, no se escucha bien. ¿Personas pasaron por ese filtro, esa encuesta de la que vos estás hablando? No nos consta, nosotros no podemos seguramente tiene un número de encuesta, lo tiene el número de encuesta porque está en el decreto el número de encuesta, pero que se le haya hecho la encuesta no nos consta. En lo que tiene que ver con el tema de los planes, cuando hablamos de este crecimiento de la planta estatal, crecieron un 81% en el año en los planes. Se pasaron de 148 a 268. Es muy común, y yo lo he señalado muchas veces, esta gestión para mí es una gestión que cumple a la perfección el manual kirchnerista masista, donde normalmente se tiene un cierto discurso, pero cuando se acerca uno al poder, cambiaron las cosas. Cuando ellos eran oposición planteaban esta cuestión de que cómo se van a tener tantos planes. Un 81% lo aumentaron en un año. Que no era trabajo genuino, y la verdad es que es cierto, y entonces nosotros siempre tratábamos de poder achicar la cantidad de planes en beneficio de trabajo genuino. Pero hoy esa cantidad se ha incrementado en un 80 y pico %. Son 100 planes más. Por eso pedíamos acceso a la información, no era un capricho. Sabíamos que había gente trabajando, bueno, ¿bajo qué modalidad está trabajando? ¿Contratado? ¿Es plan? No, porque ¿Empleado? aparte No es. lo ven ustedes, los vemos todos los vecinos, todos sabemos que hay muchísima gente que estaban ocupando un montón de Y pasan todas las oficinas. delegaciones municipales. Claro, y que es un poco llamativo, porque bueno, la verdad es que pasó con el arranque de esta nueva gestión, sí. Así es. Incluso cuando se realiza este análisis, más allá de la cuestión política, también técnicamente la rendición de cuentas estaba mal hecha. Esto es muy técnico, pero hay ciertos fondos que estaban afectados del 2023 que pasaron a estar ordinarizados y que no se tienen que contemplar en la otra rendición de cuentas. Por eso nosotros decimos que el superávit realmente es menor, porque no están ordinarizados ciertos fondos que ya habían sido ordinarizados. Los están teniendo en cuenta cuando no se tendrían que tener en cuenta. Esa es una cuestión técnica. Claro, pero más allá de ser una cuestión técnica, que por ahí a lo mejor no lo entendemos, no lo entendemos en general, sí, cuando el Honorable Tribunal de Cuentas
lo revisa justamente lo que más revisa las cuestiones técnicas, porque es de donde se puede desprender directamente del documento. Es muy difícil del documento desprender cuestiones políticas como las que nosotros pudimos analizar, simplemente porque nosotros vivimos acá, porque nosotros vemos el diario andar, entonces buscamos en los decretos tal y tal cosa y tal otra. Pero desde el Tribunal de Cuentas, mirándolo estrictamente técnico, es lo primero que les va a saltar, porque en realidad parten de un cálculo de recursos. Cuando uno hace una rendición de cuentas, lo que te dice, tuvimos estos recursos, y ahí enumeran todos los recursos, todo lo que les ingresó, por decirlo de una manera. Después tuvimos estos gastos, y ahí enumeran todos los gastos que hubo, y finalmente te da el resultado. En los recursos pusieron estos recursos que en el año 2023, por 3 decretos diferentes, se ordinarizaron. ¿Qué quiere decir que se ordinarizaron? Que eran fondos afectados, que quiere decir que entran al municipio para determinadas cuestiones, que se ordinarizaron a través de un decreto y que se gastaron ya, lo han gastado el año pasado porque estaban ordinarizados. Entonces no lo pueden poner como recurso de nuevo, y lo pusieron como recurso nuevamente. Entonces, si vos partís mal desde donde arranco, desde los recursos que tengo, si desde ahí arrancás mal, todo lo que se desprenda de ahí técnicamente está mal hecho. Bien. Entonces, ¿eso está adulterado a propósito? ¿Es un error de los tantos que han tenido? Entiendo que es un error, entiendo que es un error, la verdad que la intención. O por un error que en los números de alguna manera es mentiroso. Sí, pero también 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 se ve que ellos dejaron dentro del superávit un montón de gastos afectados, vuelvo a entender, perdón, recursos afectados, y vuelvo a explicar que los recursos afectados son aquellos que vienen para ser utilizados en determinadas causas, solamente para eso. Entonces vemos, por ejemplo... Y pasó lo mismo, se utilizaron y igual se agregaron. Pero no se utilizaron. Y esto es lo que nos llama la atención. Por ejemplo, en saneamiento ambiental, eso es algo que recibíamos todos los años, y este año, el 2024 no fue la excepción, también se recibieron más de 15 millones. ¿Sabes cuánto se gastaron? 2.500.000. Con los otros 13 millones que los guardaron, eso les abulta el presupuesto de este año. Pero ¿los abulta de qué manera? Porque imagínate, del año pasado a este año eso se desvaloriza. ¿Para qué era esto? Esto se utiliza siempre para las plantas, para el tratamiento de residuos. Nosotros visitamos la planta de Zumbla, por ejemplo, y tiene las partes que tenían de luz, las chapas transparentes, esas con el tiempo se deterioran, están deterioradas, las han sacado y se llueve adentro justamente sobre la parte más linda que tienen de las oficinas. Ahí arriba se está lloviendo constantemente. También se llovió sobre los packs, con los compactos de residuos que la gente, que los empleados hacen para vender, que de eso tienen ellos un recupero. Bueno, tuvieron que desarmarlos porque se estropearon y no sirven para la venta. Se los rechazaron porque estaban mojados. Entonces, también se podrían haber hecho cosas acá o en el Urbalín de González Moreno. Ese es dinero que para el año que viene para este año, engrosa su recurso. La realidad es que en esto se cae de maduro el discurso de que no hay plata. No Claro. hay plata, pero se tiene un superávit. Después, sea mayor o sea menor, no importa. Después, pero por ejemplo, hay un fondo de fortalecimiento de programas sociales. Sabemos que el 2024 fue un año muy difícil para la sociedad, y que constantemente cuando los vecinos iban a pedir, muchas veces se les decía que no había plata, y siempre teníamos la culpa nosotros porque no aprobábamos el presupuesto, o por una cosa o por la otra, siempre los culpables eran nosotros. 4 millones de pesos les sobró el año pasado en este fondo que viene especialmente para programas sociales. 4 millones de pesos, más de casinos. Casinos hay una coparticipación en cuanto a todo lo que tenga que ver con casinos, bingos y máquinas electrónicas. 86 millones de pesos entró ahí. ¿Saben cuánto gastaron? 81. ¿Saben para qué va eso? Para salud. El año pasado nos cansamos Perdón, no gastar, sobró 81. Sobró 81, gastaron 4 millones. De los 86... no es lo mismo. Perdón, sí, gracias por la aclaración. De los 86 les sobró 81 millones de pesos. El año pasado, ¿cuántas colectas vimos para salud de la gente que tenía que operarse o cuestiones así? Yo recuerdo una muy particular porque me tocó muy de cerca, que le dijeron, juntá la plata y después vemos hasta cuándo llegás y después te damos el resto.
¿Sabés qué pasó? Que claro, cuando la persona lo puso, todo el mundo le ayudó y no le dieron un peso. Entonces, y ese gasto tenía que estar puesto en salud. Y entonces, nada, queremos tener superávit. Ese gasto a costa para de salud es para, por ejemplo, costear operaciones que surgen... Es para salud, lo podemos usar en el hospital, el gasto va... Pero cuando se dice puede usar para el hospital, porque yo no entiendo esa falta de criterio en la prioridad que es, se reforma una cocina pero no tenemos profesionales. Digo, este dinero se podría haber utilizado para pagar profesionales, claro, para pagarles mejor a los enfermeros, por ejemplo. Tiene que ser invertido en salud. Tiene que ser invertido en salud y uno dentro del rango salud podría haberlo invertido en cualquiera de estas cuestiones que vos me mencionás. Uh-huh. Pero sin embargo, hoy por hoy, cuando vas a internar a alguien, ha habido gente que nos ha comunicado que le piden el papel higiénico para la habitación. O no hace mucho, hace poquito, le fueron a pedir a una amiga insulina porque no tenían en el hospital. Y como ella es diabética, le preguntaron si no le había sobrado para poder facilitarle a un paciente. Entonces, nosotros escuchamos atentamente un despacho de ellos de 33 hojas, donde nos dijeron hasta el nombre de los proyectitos y los actos del jardín maternal. 33 hojas escribieron, entre las cuales decía, por ejemplo, que en salud se llevaba a cabo todos los proyectos del Prodiaba, del Sumar y demás. Sumar, ¿saben cuánto ingresó de Sumar por todo lo que cargaron? 9.000 pesos. 9.000 pesos ingresó del Sumar. ¿Qué cargaron? Prodiaba. Tiene que ver con el tema de la insulina. No tenían insulina el otro día. Entonces, además de que nos plancharon contándonos detalles hasta cuántas lapiceras compraron por despacho, es una exageración, no lo dijeron, pero fue lo único que me faltó. Lo que dijeron tampoco es cierto, porque hablaron del Sumar, por ejemplo, y uno lo puede ver, no lo inventé, lo veo en la rendición de cuentas. Ingresos, recursos por el Sumar, que es un programa nacional de salud, 9.000 pesos. ¿Y cómo es eso? No estoy entendiendo. ¿Cuál es ¿Quién pone esa plata? Uno tiene que cargar un montón de casos de atención a la pública. Y entonces cuando uno los carga, la nación, en este caso que Sumar es nacional, te envía un porcentaje un plus, de claro, todo lo que algo bueno. Entonces es un reflejo de lo que se cargó, de lo que se trabajó en ese programa. Por eso decimos que no es una cuestión de que no hay plata, lo que hay es una mala administración, los fondos no van a donde deberían ir. Podemos decir que la plata tiene que ir a salud, que tiene que ir a mejorar la situación del empleado, que puede ir a obras, a las delegaciones, que no se hizo nada en las delegaciones, absolutamente nada. Pero justamente, ¿cuántas veces escuchamos la cuestión esta de que se está trabajando para mejorar la situación salarial del empleado? Todo aumento salarial que ha pasado por el Consejo nosotros lo hemos acompañado. Podemos discutir o no el monto, el porcentaje y demás, pero siempre se acompañó. En este año y medio de gestión, el aumento salarial que recibió con esta gestión el empleado es de un 170,3, esto era antes del 3%, no varía mucho de todas formas, pero un 170,3 y la inflación hasta ese momento era de un 204,8, en lo que era la gestión también, que están por debajo. Pero esta discusión ya la hemos tenido muchas veces, pero cuando uno analiza justamente, y vamos al caso de los funcionarios, si comparamos un director del 2023 a uno al día de hoy, le han puesto tantas bonificaciones y tantos adicionales que en vez de tener ese 170% de aumento como tiene el empleado, terminó teniendo un 794%. Hay un montón de adicionales, un montón de bonificaciones que se le han puesto, que estamos hablando específicamente de un cargo que se creó dentro de la Secretaría de Salud, que es la Dirección de Seguridad y Calidad en Atención al Paciente, que es el cobro más burdo de bonificaciones y adicionales. Le han pagado actividad exclusiva, tareas insalubres, guardia farmacia, guardia hemoterapia, bonificación por práctica de tarea especial, adicional por docencia. Esta funcionaria cobra. ¿Quién es la funcionaria? Tengo razón, Estelita. Siempre se habla de un funcionario que estaría cobrando plata para su... Es Lito Rodríguez, el director de Cultura, digámoslo con nombre y apellido, porque si no la gente no termina de entender quiénes son los que cometen casos de corrupción en este caso, o que de alguna manera son cómplices en este caso de mala administración, en perjuicio al municipio, claro, sin lugar a dudas. En este caso lo hemos señalado todo el tiempo, este cargo que se creó de la farmacéutica Iglesias, donde justamente todas estas bonificaciones, todos estos adicionales que se le han ido incorporando, son una locura.
cobra bonificación por actividad exclusiva. La actividad exclusiva implica que no te puedes dedicar a otra cosa que no sea el municipio. Pero si tenés actividad exclusiva, cobrás guardias también. Cobrás guardias por una para la cual uno no es idóneo, como es el caso de hemoterapia, que tenés que tener un técnico en hemoterapia para poder realizarlo. Eso le suma también tareas insalubres. Es una locura. El año pasado, esta funcionaria que cobró horas extra. 170.000 pesos de horas extra. Lo mostramos la documentación. 170.000 pesos de hora extra y se cobraba actividad exclusiva. Es el caso más burdo de las bonificaciones, pero sigue siendo esta cuestión de los funcionarios de tener varias ventajas y adicionales que no son otra cosa que privilegio. Mencionaste al director de Cultura. El año pasado, que esto tiene que ver con un manejo poco claro de los fondos. Y no estoy diciendo que el director de Cultura se haya quedado con un vuelto y demás, para nada, sino que el año pasado, cuando se pagaba un evento, la transferencia iba directamente a la cuenta del director de Cultura. Y lo sé porque yo fui a pagar una entrada, porque me había llegado ese comentario, y la imagen, esta que mostré en la sesión, es de la Dirección de Cultura, y el alias era del director de Cultura. Me pueden decir después que la plata ingresó al municipio, que eso lo tendrá que determinar el Tribunal de Cuentas, y es lo que tendría que haber sido. Pero ¿por qué tiene que pasar? Esas son las irregularidades que nosotros señalamos y demás. No es un manejo claro. ¿Por qué tiene que pasar por ahí? Si me decís que no se puede transferir al municipio, cuando un vecino va y paga las tasas en despacho público y paga por transferencia, entra a cuentas del municipio. Pasó una vez, pasó 2 veces, pasó 3 veces, no importa, no puede pasar una sola vez esto. Y esto lo hemos señalado con este caso en particular, pero es un ejemplo más de todas estas irregularidades que hemos ido detectando a lo largo del año. Cuando Segundo habla de actividad exclusiva, cuando te pagan actividad exclusiva, te la pagan porque se supone que no puedes hacer otra cosa más que ser funcionario. Entonces no te da el tiempo para otra cosa más que... Entonces te reconocen esa dedicación con una actividad exclusiva, que es dedicación exclusiva a tu cargo. Entonces se supone que no podés hacer otra cosa, no podés estar cobrando una cosa extra. Se supone no, es así, es así, porque ya te están dando el premio de pagarte el 30%, que por ordenanza es el 30%, pero cobran más. El 30% de tu sueldo te están dando tu sueldo, el que tenés que cumplir como funcionario, y el 30% más porque se sabe que vos le estás dedicando exclusivamente todo tu tiempo a esa función. Bueno, eso hasta ahí es lícito. Hasta ahí es lícito y está bien. Sí. Sí, eso está, y está en la ordenanza. Uh-huh. Pero que después, encima de eso, te paguen un montón de cosas que haces más, está mal, porque lo haces como funcionario y tenés la actividad exclusiva, tenés los 24/7 por la actividad exclusiva comprometido a funcionario. No podés hacer una guardia de hemoterapia y si la haces... Claro, ahí está contemplado, por ejemplo, si haces horas extras. Claro, horas extras tampoco. ¿Qué? No. ¿Horas extras de Como 24 horas? funcionario ¿Cuándo es? Funcionario no cobra Claro. hora extra. Horas extras de 24/7, ¿cuándo sería? ¿Un día de 28 A ver, horas? entonces no cobran, pero cobran, es lo mismo como me decís, hay un 30% estipulado por ley, pero de todos modos ellos a veces cobran más. Cobran eso y cobran todo esto que te dijo Segundo recién. Y la acá en guardia esto- de hemoterapia, la bonificación por educación que están enseñando, como la guardia de farmacia, cobran de bonificación por tareas especiales, que no lo pueden cobrar los funcionarios. Eso también está en la ordenanza, que las tareas especiales lo cobra la gente de planta permanente. O sea que esto va con una denuncia al Tribunal de Cuentas y de alguna Esto manera... lo venimos denunciando el tema de los cobros y que no es lo que corresponde, lo venimos denunciando desde enero de 2024. El Tribunal de Cuentas ya tomó medidas sobre esto, ya nos reunimos con el Tribunal de Cuentas, ya nos dijeron que lo tienen Perdón, no tomó medidas, dijo que lo dijo están... que van a tomar, sí, ¿Quién es el Tribunal de Cuentas? Yo sabes por qué me Es sigo un preguntando organismo, esto, porque veo que las bonificaciones no son legales, pero el intendente tiene la potestad para darlas, otorgarlas y después vemos qué pasa con el... Claro, y el Tribunal de Cuentas ni este año ni el otro te da una sentencia que vos digas, bueno, aplauso para los que de alguna manera controlan lo que no se puede controlar, porque ustedes pueden, denunciar, pero hasta ahí llega. Después... Claro, es que vos ahí en eso das en el punto, porque hablamos de los funcionarios que cobran las bonificaciones, pero acá el responsable de la administración de los fondos del municipio es el intendente. Tal cual, sí. Porque es el intendente el que autoriza que se puedan pagar estas bonificaciones. El Tribunal de Cuentas tiene que expedirse
es año electoral y demás, sabemos cómo funcionan muchas cuestiones acá en este país. Pero para, no, que yo intento entender eso porque hay mucha gente igual como yo que no entiende. O sea, el Tribunal de Cuentas en un año electoral, por ejemplo, no da sentencia. Debería. ¿Quién es el Tribunal de Cuentas? Es un organismo provincial. ¿Pero qué depende de Kicillof? Depende de la provincia, goza de cierta autarquía, pero sí, debería de responder. A ver, puede ser. Pero son neutrales, pues si dependen del gobierno provincial no son neutrales. Han tenido notificaciones ya de esta gestión por parte del Tribunal de Cuentas. Es normal que el Tribunal de Cuentas esté revisando y controlando. Ahora, no son públicas, no es que el Tribunal de Cuentas anuncia que se sancionó o que... porque van directamente al funcionario. Suponete, David, que vos fueras funcionario y hay una cuestión que te observa el Tribunal de Cuentas, vos después de tu bolsillo tenés que pagar esa multa. No la paga el municipio. Pero esas notificaciones son personales, o sea, te notifica a vos. ¿Vos no te enterás como concejal? No. Ah, No, mirá. no. Si tuviéramos acceso a toda la información y demás, se tendría que poder ver. Sí, pero no lo tenemos. Pero se notifica personalmente al funcionario. ¿Y qué pasa con las bonificaciones? Que en principio fue un problema, un gran déficit para el municipio, después se restauró, algunos... no sé si devolvieron el dinero, nunca hubo pruebas de eso, 40 pero digo, millones. algunos dejaron de Llevan cobrar, abandonado de más. otros siguieron cobrando. ¿Qué pasó con eso que en principio lo estaba controlando el Tribunal de Cuentas? Todavía no ha habido una definición del tribunal. No Es hubo, lamentable todavía. Eso es lamentable. De todas formas, lo que decía Maricel, llevan más de 40 millones de pesos en cobro de más. Extrapolémoslo a sueldo de empleados, son 126 sueldos. En cobro de más, no me estoy refiriendo a lo que cobra el funcionario en la totalidad. No, se entiende, estamos hablando de eso. Pero nada, justamente tiene que haber una respuesta. No sé si te acordás que en aquel momento se planteó que era una cuestión de un error administrativo. Hubo 3 casos que son estos cobros de presentismo que después se reintegró el dinero. No sé si tienen la prueba de que se reintegró. Eso se descontaron después esos 3 casos, pero después se siguieron pagando la otra que hasta el día de hoy sostienen que es completamente válido que se pueda pagar, pero porque la realidad es que el funcionario no es ni planta temporaria ni planta permanente del municipio, es planta política. Y y ya hay algunos dictámenes de otros municipios que se pueden ver algunos dictámenes o algunos fallos del Tribunal de Cuentas sobre algunas cuestiones generales, donde determina que el funcionario, las bonificaciones tienen que estar expresamente estipulado que puede cobrarlas. Tiene que decir, el director del hospital puede cobrar esto. Por ejemplo, los gastos de representación que hablábamos, que era un 50% más del sueldo. Gasto de representación se le paga al, corregime Maricel si me confundo, al director del hospital. Sí. Puede cobrar el director del hospital, solamente. No ¿Por puede qué cobrar motivo? el administrador. Se estipula un gasto de representación como una bonificación que cobraría el intendente también, pero los gastos de representación ya están incluidos dentro de lo que sería su sueldo. Por la carga y demás que implica la secretaría y demás. O el secretario de salud, por ejemplo, que cobra gasto de representación. Ahora, cuando se manipulan todas esas cuestiones, ahí es donde entra la trampa o tratan de jugarse con ciertas interpretaciones para ganar estas ventajas. En este año y medio de gestión, nuestro bloque de Rivadavia Primero ha sido el freno a un montón de esas avivadas. No sé si te acordás del año pasado, cuando se buscó no solo legitimar estas bonificaciones. Si vos considerás que lo que estás haciendo está bien, ¿por qué después trata con la ley como está? ¿Por qué después trata de cambiar la ley para que sea claro que podés cobrarlo? Porque claramente no estaba jugando por derecha. ¿Se intentó cambiar la ley? Intentaron cambiar la ordenanza, enviaron una ordenanza de aumento salarial con varias modificaciones que ahí es donde encontrábamos las trampas. Por ejemplo, de que se le paga gasto de representación al director del hospital y al secretario de salud y al director del hospital, y se había cambiado de al director por los directores, claro, ahora hay 3 directores. Y ahí podrían entrar Claro. tranquilamente. También Fíjate vos la pequeñez del cambio, que si no estamos atentos ya legalizaban el cobro del... O el tema de la bonificación por práctica o tarea especial, que ¿Y nosotros... por qué hay 3 directores? Actualmente está La directora de Seguridad y Calidad en Atención al Paciente, directora de Salud Comunitaria... Dame los nombres, Son dame los 4, nombres perdón. de cada uno, si te acordás. Pasa que el organigrama está... Es el director de Salud Comunitaria, el director de... médico del hospital, médico del hospital, directora de Seguridad... Son 4. El director administrativo y la directora de Seguridad y la atención al Que a ver, cliente. O sea, dividieron el área y todos esos cobran como funcionarios. Exacto, todos son funcionarios, todos son directores. También después, dentro del O sea, organigrama... directores, claro. Dentro del escalafón de funcionarios
ser directores como lo que más ganás. Vos Claro. tenés secretario, Persona. director general, director, No traje la... jefe, y ese sería el organigrama dentro de los funcionarios y demás. También dentro están algunas variaciones que son más por ley, como asesor legal, contador, tesorero, que son otros cargos que están determinados en la propia ley orgánica. Pero Está por ejemplo, el intendente, el secretario y el director. Uno gana 12 sueldos, otro gana 5 sueldos, el otro 4 y medio, así, sueldos de categoría 40 horas inicial. claro, por eso, a lo que vamos con el tema de estos intentos de sobreaumento que han tenido. Bueno, primero trataron de blanquear el tema de las bonificaciones. La que más ocurre es la bonificación por práctica o tarea especial, que decía que era para planta temporaria y permanente. Los funcionarios no son ninguna de las dos. ¿Qué hicieron? Con ese intento de legitimarlo, incorporaron que los funcionarios podían, decía específicamente los funcionarios pueden cobrarlo, eso no lo permitimos nosotros, y tiene una traba, esa bonificación, para todo el personal, que es que no puede superar 30 módulos. O sea, vos cobrás bonificación por práctica o tarea especial, ponele que cobrás 20 módulos, 10 módulos, no podías superar los 30. Ellos le habían sacado el tope. O sea, imaginemos hacia dónde hubiéramos ido si no hubiera estado ese tope. Todas esas cuestiones fueron las que fuimos frenando durante 1 año y medio de gestión. Todas estas avivadas que las tuvieron, también pasó con eso. Los funcionarios no dice cobra 700.000 pesos, dice cobra tantos sueldos y ese sueldo dispara y establece cuánto van a cobrar. Cambiaron la cantidad de sueldos que cobraba cada uno. Eso también lo frenamos. Todas esas cuestiones se fueron frenando en este año y medio de gestión y las frenó nuestro bloque. Cuando hablan de los palos en la rueda, el 100% de los proyectos que envió el intendente se aprobaron. Claro que nosotros sí pusimos freno a estas cuestiones. ¿El aumento salarial se votó? Sí, se votó. De hecho, en la última sesión lo ingresaron a las 10, 11 de la mañana, tuvimos la rendición de cuentas, nos quedamos 1 hora después de eso en nuestro bloque para analizarlo y para revisar todas estas cuestiones porque, por más de que veamos, sí, aumenta el 3%, tenemos que estar muy atentos para revisar todas estas cuestiones. Nos cambian una letra y por ahí tratan de ganar un poquito más. Y todo esto se da constantemente lo vamos viendo. Pero por eso decimos, son cuestiones que tienen que ver con privilegios, son cuestiones que han venido ocurriendo desde 1 año y medio de gestión y Rivadavia primero ha sido el freno a eso. Muy bien. Perdón, Decime. otra irregularidad grande que hemos notado tiene que ver con el listado de proveedores. El listado de proveedores es histórico y si ustedes le facturaron al menos una vez en el 2024 al municipio, tienen que aparecer en el listado de proveedores. ¿Sí? Entonces, esto es importante que la gente lo entienda porque a uno le parece que a lo mejor el ranking de proveedores están solamente los que más facturan. No, en realidad en el listado de proveedores tienen que estar todos, así hayas facturado una sola vez. Nosotros levantamos el listado de proveedores en junio de 2024, o sea, cuando habían cargado hasta junio de 2024. Y luego lo comparamos con el que está cargado a diciembre de 2024 y hay 320 proveedores menos. Eso es imposible, porque tienen que seguir estando los que estaban en junio. Puede haber más, pero no menos. Entonces, es evidente que hubo un manejo del RAFAN y del listado de proveedores que no es legal. Y por otro lado, también nos pasa que hemos encontrado, nosotros particularmente he ido o han ido vecinos que los han atendido, por ejemplo, en la guardia, doctores que están de guardia que no los conocen. Entonces buscamos los nombres de las recetas y demás de esas personas y no aparecen en el listado de proveedores, no aparecen en los contratos, no aparecen en el listado de proveedores, no aparecen en los sueldos. Entonces, ¿qué relación contractual? ¿Por qué estaba ese médico ahí si no aparece en ningún lado? También lo hemos buscado hasta como subsidio, pero no aparece. Incluso hay casos en los que hemos preguntado por un médico que ha estado el día anterior y no lo conocen. Entonces es algo muy delicado, uno se pone a pensar, ¿quién está al frente de la guardia y del cual depende la salud de los rivadavienses en un determinado momento? La verdad es que nosotros no vamos a cuestionar que las personas, los médicos que tuvieron hayan sido a lo mejor excelentes, pero no están registrados en ningún lado. Entonces, esto nos... O sea, es gravísimo lo que estás diciendo. Hay gente que están de alguna manera encargados en su momento de la guardia, que no se sabe quiénes son. Que no sabemos quiénes son. ¿Y se sabe cuánto cobran?
No, no porque no hay ni No hay contrato, nada. no hay contrato, no hay recibo de sueldo, no hay decreto, eso no lo hemos podido constatar en ningún lado. Y de todos modos también hay mucha irregularidad en el sentido, por ejemplo, si vos a junio tenías facturado al municipio, por decir una cantidad X, estoy inventando, 320.000 pesos, en diciembre tenés que tener por lo menos 320.000 pesos. O más si le volviste a facturar. O más, bueno, sí. nosotros hemos visto proveedores que en diciembre tenían menos que en junio. Eso es imposible. Eso es imposible. Entonces, esto es lo único que nos viene a demostrar, más allá del proveedor que haya sido y demás. Perdón, y 320 proveedores menos sí, también. Sí, eso también, lo dijo. También lo dije recién. Sí. Esto es lo que nos viene a demostrar, más allá del manejo que se hacen con proveedores. Cuando nosotros publicamos esto, el otro día publicamos este pedacito en nuestras redes que habíamos dicho en la sesión, me han llamado proveedores y me han dicho, eso es para que no vean que nosotros no nos compraron nunca. Hay proveedores que se le han dicho, bueno, de este rubro vamos a ir una vez por semana, por ejemplo el hospital, una vez por semana le compramos a este proveedor, otra vez a este, otra vez a este. Cuando le tocó el turno de este proveedor que me llama, le dijeron, no, a vos no te vamos a comprar. Nunca le compraron nada. Entonces, claro, si aparece el ranking de proveedores, va a ver que ahí en el ranking, va a ver que en el 2024 no le consumieron. Entonces, eso demostraría cómo a los proveedores que tienen alguna simpatía con Rivadavia Primero, que tuvieron familiares o algo dentro del gobierno, no le están comprando. Bueno, pero eso es lícito, no sé si lícito, pero pasa en No todo, es lícito, no pasa. en todas las políticas. No. Te digo que no. Nosotros hacíamos la compulsa de precio y se presentara quien se presentara, nosotros lo teníamos en la compulsa de precio. Eso no es así. Eso, y no debe ser así. No podemos normalizar lo que no es normal, lo que no es ético. Es una persona que tiene... es como dejarla sin empleo. Porque si vos sabés que una semana al mes te toca proveer al hospital de determinada mercadería, vos ya tenés ese ingreso contado en tu negocio. Sí, es verdad. Es como dejarlo sin empleo. No normalicemos las cosas que están mal hechas porque las hace todo el mundo. Y sinceramente, no pasó nuestra gestión. Nosotros no dejamos nunca a nadie fuera. Te lo digo porque yo en su momento fui secretaria de Desarrollo Social y tenía que estar con el tema de los proveedores de los vales. Todo el mundo podía ser proveedor de los vales. La única condición por la cual a veces he bajado a algún proveedor un mes es porque le entregara la fruta podrida a la gente. Nada más que por eso, y era hablado con ellos y decía, por un mes, porque la verdad, nada. Entonces, y después volvía de nuevo, pero nunca por una cuestión política. Nunca. Esta irregularidad, la verdad que no le encontramos mucha explicación, sobre todo a que hayan desaparecido y cómo se hace a que tenga menos que el mes anterior, realmente nos habla de un manejo raro de Rafam. El tema del hospital también es un punto neurálgico, no solo de lo de las guardias, sino también el tema de la ambulancia. Acá en América las ambulancias se usan de remis. Todo por no pagar un remis nos quedamos sin una ambulancia en el hospital o nos quedamos con una sola, que sabemos que una sola en la ciudad no alcanza porque salió a una guardia, pasa otra cosa y no salió a un accidente o lo que fuere, o a una atención. Pasa algo y y el hospital se queda sin pero ambulancia. pasa también con las ambulancias de los pueblos, que vienen a buscar insumos en la ambulancia y si hay un accidente grave o la necesidad de usarla la ambulancia tiene rápidamente, que ser usada no está. solo por ambulancia, no puede ser usada como remis. Para el remis tenemos los gastos de atención, de asistencia directa, que está a través de la, hoy Dirección de Desarrollo Comunitario, y para eso hay, si es por salud, para eso hay una atención al ciudadano, que es una social, que está a cargo y que puede tramitar estas cuestiones. Pero nunca una ambulancia para ser de remisero, de nadie, ni de un médico, ni de un paciente. Si el paciente puede ir a una consulta a una determinada localidad en remis, se le pagará el remis. Yo sé que es mucho más caro, pero es lo que corresponde, más cara es una vida. Entonces, hemos ido con Segundo a visitar a Roosevelt una vez y hacía 2 días que estaban sin ambulancia. Roosevelt no puede estar sin ambulancia.
¿Cuál era la razón? La razón era que la ambulancia de Roosevelt se había roto, y eso puede pasar y le ha pasado a todas las gestiones. Sí. Pero llevasen automáticamente una de Fortín. Fortín tiene 2 ambulancias. Y en ese momento no estaba la de Fortín en Roosevelt, porque la de Fortín había tenido que hacer un viaje largo, y entonces dijeron, no nos podemos quedar sin ambulancia. Yo lo entiendo, Fortín se querían quedar sin ambulancia. Pero imagínate la diferencia, cuando si te pasa algo, de que una ambulancia de América tenga que llevar a Roosevelt a que tenga que llegar a Fortín. O los ciudadanos de Roosevelt valen menos que otros ciudadanos del partido de Rivadavia. Entonces, nada, la gente de salud estaba cruzando los dedos y estaban con una angustia que nada, estaban desesperados por la situación. Finalmente arreglaron la ambulancia y llegó la ambulancia a Roosevelt. Pero son cosas que no pueden pasar, y que esto de la guardia también nos tiene azorados. En cuanto a desarrollo social, lo que vemos es también esta cuestión, ¿no? Esto que decía yo recién de los remises. No hay una llegada a las necesidades de la gente. Nosotros recibimos constantemente quejas de cosas que la gente va necesitando y que no le están dando respuesta, o que la respuesta es tardía, o que tienen que ir a un lado, que tienen que ir al otro y demás, y no se está cerca de la gente. Y por otro lado tenemos un superávit, o sea, y siempre la respuesta es que la culpa es de la oposición, o porque no le firmamos, o porque no le hicimos el presupuesto, o porque llegó tarde ahora, este año, la ley impositiva, y que por eso desfinanciamos, muchachos, tienen 1.200 millones de superávit. ¿Qué de financiación estamos hablando? O por tener un preguntaba García el otro día en la sesión, al final, ¿es bueno o es malo el superávit? Y es bueno, pero ¿a costa de qué? Eso es el tema, ¿a costa de qué? ¿Voy a tener superávit a costa de que no haya ni una obra en ningún pueblo? Entonces es malo. ¿Voy a tener superávit a costa de que no atendamos las necesidades de la gente? Entonces es malo. Yo prefiero llegar a justito, pero que la gente esté atendida. Perdón, no me queda claro. Los 80 y pico millones de salud y todo ese dinero sobrante que no se ha utilizado. En realidad todos esos fondos afectados fueron 700 millones de pesos. 700 millones de pesos es un montón de dinero que no se ha destinado a salud, pero que debería, es lo que entendí. ¿A dónde fue ese dinero? Ese dinero pasa al presupuesto de este año. Este año tienen mayor disponibilidad de dinero que el año pasado por haber guardado esta cuestión. Y eso va más allá de que sean afectados y que lo puedan usar en la afectación, les incrementa la cantidad de libre disponibilidad para utilizarlo en otras cuestiones que les sea más importante para este 2025. Uh-huh. Por ejemplo, la campaña. Por ejemplo. Claro. Bueno. Mira, en lo que tiene que ver con el superávit, esta constante de es bueno, es malo, esa chicana que se realizó, la realidad es que las cuentas estén en orden, que haya equilibrio fiscal, siempre estuvimos a favor, por supuesto, por eso siempre se cerró en superávit. El tema acá está en esta cuestión de mentirle a la gente. Se le miente a la gente cuando, y no estamos hablando que le miente un funcionario, el intendente propio les miente. Después, por supuesto, está toda esa bajada de línea que pasa a los funcionarios y a los concejales. La mentira fue una herramienta constante que se usó. Le decías a la gente que no se puede dar una ayuda, no se puede ayudar, o no se puede hacer tal cosa porque no hay plata. Y cerramos con superávit. Después, frenamos el aumentazo de impuestos que querían de un 100, 120% y más, con la impositiva. Que después venía la chicana esta de son 3 mentitas. Es un aumento de un 100, 120%. Y le decía a la gente que no hay plata y cerramos con superávit. ¿Cómo es la cosa? Sumado de que después dice no pude cobrar un peso en 4 meses porque no había impositiva. El primer decreto que firmó el intendente fue prorrogar la ordenanza impositiva del año pasado. Siempre hubo ordenanza, pero a la gente se le decía que no había ordenanza. Incluso, eso es el decreto número 1. El decreto número 5 planteaba el calendario impositivo para todo el año. Lo firmó el intendente y él no lo cumplió. Ahora la gente que quería ir al municipio a pagar, que quería cumplir, se le decía que no se podía porque la oposición no se le había aprobado la impositiva. ¿Y cuál es el engaño, la trampa ahí? Esperar un poco más para cobrarle un poco más. Todas esas cuestiones, y que se vio en todos los pueblos, por ejemplo, algún vecino quería ir a pagar alguna tasa, y pasaba esto mismo, era la bajada de línea. No sé si se acuerdan la conferencia de prensa que hicimos en su momento con la impositiva, que planteamos esta cuestión de que
se le bajaba la línea a los empleados, porque ni los funcionarios ponían la cara en muchos casos, de decir que no se aprobaba porque el Consejo no había aprobado la impositiva. Después de esa conferencia de prensa se dijo, no se dice más esto. Todas esas cuestiones son mentiras que a nosotros nos pueden mentir. Sabemos cómo es el manejo que tienen. Pero el tema es cuando se le miente al vecino con estas cosas. Cuando se le miente que se dice que no hay una impositiva, cuando se está más para la foto que para otra cosa. El año pasado seguramente se habló en la radio porque lo difundieron por los medios. Se planteaba la obra de ampliación de la escuela número 6, de la cocina. Se anunció por los medios, salió en todos lados. No se hizo nada de eso. Y por eso hablamos de que es una gestión que está muchas veces más para la foto que para otra cosa. Cuando uno va a un evento ve esas cosas, ve ciertas cuestiones. Después sí, tienen una buena estrategia comunicacional, lo reconozco, la tienen. Pero de ahí a mentirle directamente al vecino es una cosa que, ya lo vuelvo a repetir, no importa que nos mienta a nosotros. El tema es que cuando se le miente al vecino y queda al medio, o se les plantea estas cosas, cuando el vecino quiere cumplir, quiere pagar una tasa y se le dice que no se puede porque no hay impositiva. Y el intendente lo primero que hizo fue prorrogar la ordenanza impositiva y determinar un calendario impositivo que ni él terminó cumpliendo. Con respecto a lo de las mentitas que dijo el concejal García, hablan de algunas tasas y no hablan de otras. Por ejemplo, la tasa de alumbrado público, o sea, el alumbrado público en general, entre lo que se recauda, porque hay una recaudación que viene a través de la boleta de la luz que vos pagás, por la ley 11.769, que es la ley que establece que de eso que vos pagás de la luz, en concepto de alumbrado, va al municipio. 341.772.779 pesos de superávit tuvo esa tasa, entre la tasa y lo que viene y lo que coparticipa por ley. Eso no lo dijeron, y sin embargo es una tasa superavitaria. Entonces, y lo que se recaudó en América, que fueron de 266 millones, alcanzó para todo lo de América y para lo de los pueblos, que en los pueblos fue menor la recaudación. Entonces, y más los 108 pesos que se recaudó, 108.000 pesos fueron los egresos en total que tuvieron. Sacando todo lo que recaudaron, restándole todo lo que gastaron, en ese concepto hay 341 millones de superávit con respecto a la tasa de alumbrado, tasa y alumbrado público. ¿A dónde va ese dinero? Y ese dinero queda en las arcas del municipio también, para utilizarlo lo que... Bien, en lo que sea. Quedó del año pasado para este año. ¿Sí? Bien. Eso quedó, eso no lo invento yo, eso sale, no es un cálculo que yo estimo, sino que sale de la rendición de cuentas que ellos presentaron. Uh-huh. Entonces, nada, el tema de el relato que tienen con respecto de la desfinanciación y con el respecto de que no hay dinero, no es así. No hay obras, esto que decía Segundo, de anunciar una obra y que después la obra no aparezca. En Roosevelt, por ejemplo, los empleados de Roosevelt hicieron, refaccionaron un garage que había y colocaron ahí todos los implementos que tienen que ver con kinesiología, porque está yendo un kinesiólogo. Y el intendente anunció que habían inaugurado como obras, en el discurso inaugural de las sesiones, dijo que habían hecho una sala de kinesiología en Roosevelt. En realidad era el garage, que quedó hermoso gracias al trabajo de los empleados municipales, pero no es una obra de inauguración de una sala nueva, ¿me explico? Entonces, estas cosas así a medio camino hacen creer y no creer, ¿me entendés? Es una parte de la realidad contada diferente, entonces es más fácil mentir de esa manera. Uh-huh. Bien. Bueno, para que vamos conociendo. Me interesa bueno, conocer detalles que no se conocen. Después voy a hacer hincapié, yo voy a preguntar algo, pero bueno, quiero saber qué más queda por informar sobre esto. No, y después otra cosa que también se habló y que nosotros estamos detrás de eso porque nos parece que está muy mal hecho, tiene que ver con la investigación que se le hizo al señor Antipasti con respecto a lo que habíamos denunciado, a la corrupción que implicaba el hecho de hacer el service de su móvil particular y que lo cobraran lo pagara el municipio.
En realidad, lo primero que destacamos es que la boleta original con la cual se inició el expediente por el cual se pagó al proveedor tiene la firma estampada del señor Antipasti y la firma del secretario de gobierno, Sebastián Hernández. La boleta que está hoy por hoy en el mismo expediente, en el expediente de la causa, y nosotros pensamos que era una copia del expediente contable, pero cuando fuimos a pedirnos nos dijeron que no, que el expediente contable es el que está archivado en la causa, no aparecen esas firmas. Por lo tanto, nosotros entendemos que esa boleta ya es una boleta apócrifa, no es la boleta que correspondía al proceso original por el cual se inició la cadena de pagos para pagarle al proveedor. Por otro lado, explica el mismo expediente que el proveedor en su momento, cuando se hizo el primer service, no era proveedor y entonces se pone en un listado de proveedores internos. Ese listado de proveedores internos debería estar figurando en el resumido de proveedores. Como no figuraba, lo que hice fue pedir el listado ese de proveedores internos, pues no lo encontramos. Y, o sea, nos dieron ese listado y en ese listado, y justamente también en ese listado aprovechamos a mirar si estaban los médicos estos y demás, y no estaban. Entonces, cuando uno mira el ranking de proveedores, solamente de los dos gastos, solamente el segundo, no el primero. Y por otro lado, dentro de esa misma investigación, nosotros entendemos que hay preguntas muy ambiguas con respecto a las preguntas que le hicieron al proveedor, que no se le hicieron directamente, que lo hicieron por mail a través de su abogado, nunca hablaron con el proveedor, y bueno, a las cuales ellos tuvieron una interpretación y yo puedo tener, a la vista de conocer la situación, tengo otra interpretación. Y también en esa misma investigación aparece el relato del concejal García, que fue con nosotros, mejor dicho, nosotros fuimos con él a la última vez que fuimos a intentar hablar con el proveedor, y la verdad es que si bien lo que dice García no escapa a la verdad, es incompleto, y una verdad inconclusa a veces es una gran mentira, ¿no? Por ejemplo, él dice que el segundo service, Antipasti lo pagó en efectivo, y eso es verdad. Pero ¿sabes cuándo lo pagó en efectivo? Después de que el proveedor lo llamó como loco diciendo que yo había estado ahí, diciendo que por qué otra vez había hecho el service de su camioneta, y entonces lo pagó en efectivo y le dijo, ahora hace una cosa, mandá los filtros que figuran en la factura, mandalos a la municipalidad. Eso me lo contó el proveedor, y me lo contó lo contó telefónicamente a García, y yo estaba escuchando, porque lo estaba en altavoz. Entonces, eso no lo dijo, y la verdad que no decir eso es como mentir. Entonces nosotros consideramos que está plagada de irregularidades esa investigación. Cuando se lo expreso a Culasiati, que es quien lleva adelante la investigación, me dice que cada cual tiene su estilo de investigación, que hay tantas investigaciones como abogados existen. Entonces eso me da la pauta de que nada, tengo que hablar con el señor Culasiati, porque si me tiene esta respuesta para conmigo, no hay nada que digamos que es un carril por el cual habría que haber ido, y bueno. No, pero aparte voy a hacer una pausa ahí, aparte nos mintió a todos, porque agarrándose de un probable decreto que existía, después nos ponemos a examinar, de hecho, bueno, corroboramos eso, no hay ningún decreto, no hay ninguna cláusula, nada que habilite que un funcionario con su auto puede ir y hacer un gasto extra para el municipio. Y en principio se entendió eso. Había una ley que orgánica que venía de la época de Will. Escúchenla la conferencia, porque si no parece que uno miente. La realidad es que quien nos mintió fue él, porque cuando nosotros consultamos, de hecho, yo voy a blanquear algo, se lo preguntamos a Sergio Will, ¿usted hizo una ley, algo que habilitara que los funcionarios puedan hacer esto? Porque es una aberración. Me dijo, no existe, pero me voy a tomar el trabajo y te voy a pasar toda la ley. Y nos pasó todo, y no en ningún momento, no hay ningún punto ni siquiera que dé a entender ese tipo de situación, con lo cual fue una mentira. Y eso es lo que te indigna. Que nos tomaron a todos de boludos, simple. Pero aparte, service, combustible, un montón de cuestiones a la camioneta de Antipasti, ¿para qué era? Era para venir a trabajar acá.
o no sabemos y la camioneta de Antipasti se usó para llevar a los turnos médicos, los a turnos vecinos médicos, de sí, Rubel, a América, o qué pasó. Señores, la camioneta de Antipasti estaba estacionada en el estacionamiento del municipio toda la mañana las veces que venía, los días que venía. Entonces, Aparte, perdón, cobraba actividad exclusiva también. Volvemos a lo mismo, la actividad exclusiva, y lo dijo bien Maricel en la sesión. Si a vos te ofrecen un trabajo en el que sabés que no te van a pagar combustible y otras cuestiones y tenés que viajar, ¿qué decisión tomás? O te alquilás, o sabés que ya tenés que tener un gasto más que de combustible, o no tomás el trabajo. Pero acá se tomó el trabajo, cobraba actividad exclusiva, se le pagaba el combustible y se le pagó el service. Es una cosa de loco. Sí, era un tema que quería aclararlo porque al final terminamos investigando nosotros. De hecho, hace un tiempo que veníamos con eso y la verdad es que, nada, indigna muchísimo. Bien, ¿qué más hay? También, y así... perdón, con respecto a este funcionario que mencionaste, el asesor legal, una de las cuestiones que detectamos del año pasado, que lo dijimos en la sesión, la concejal Pérez dijo que eso ya se había resuelto, pero en papeles no lo hemos visto al día de hoy, aunque según ella sí. El año pasado se le concedió una licencia sin goce de haberes en el mes de septiembre, que ¿qué implica? Que durante un determinado tiempo no vas a estar trabajando, por lo tanto no cobras el sueldo de ese tiempo porque no estás en funciones. Se le concedió, el decreto estaba perfecto, hasta ahí todo bien. Ahora, cuando uno revisaba el libro de sueldos donde están las liquidaciones, se le liquidó el mes completo. Eso es una irregularidad. La concejal Pérez planteaba esta cuestión de que eso se había resuelto y que después se devolvió. No vimos nada que compruebe que lo haya devuelto, es la realidad. Pero ahí está también esta cuestión de exigirle al personal que cumpla, porque sabemos que se ha perseguido a empleados, que se los ha apretado, que se los ha sumariado. ¿Estamos de acuerdo que el empleado tiene que cumplir con la normativa? Por supuesto. Sí, para eso está la normativa, pero el funcionario es el primero que la tiene que cumplir. No, inventar la normativa sobre la marcha para que el funcionario quede afuera, o inventarle causas al empleado para sumariarlo, la verdad es que es vergonzoso. Hoy, cuando hablamos de un empleado municipal o alguien vinculado al municipio que decide mostrar su afinidad política con un partido político, te plantean, no me la quiero jugar o no quiero aparecer en una foto. ¿Desde cuándo mostrar la afinidad política con alguien es jugársela? Con esta gestión ha sido jugársela, porque el empleado tiene miedo. Nos lo han dicho en cada delegación que pisamos, nos ha pasado. Nos sentimos controlados y vigilados. Nos pasó el otro día con la concejal Botazo. Estuvimos en una localidad que nos dijeron eso, nos sentimos vigilados y controlados. A todo esto, dentro de esas nuevas incorporaciones, teníamos un satélite también rondándonos. Tremendo. Marca personal nos hacía, viendo a dónde íbamos, qué hacíamos. Todos los lugares que fuimos, así, pegadito, y claro, y esta señora así como dice, no tenemos miedo de hablar con ustedes. Tenemos miedo de hablar con ustedes. Te hablan en voz bajita, te dicen... al lado, pero nada, así... Es tremendo ver a la Es gravísimo. Pero aparte es lo hemos gravísimo. dicho, el año pasado, un secretario de esta gestión llamó a una empleada para decirle, para recriminarle porque había puesto un comentario en una publicación vinculada con Rivadavia Primero. ¿Quién es? Que ni siquiera era de Rivadavia Primero. No, el secretario de Salud fue. Y después, encima lo volvió a llamar para decirle te faltó el me gusta, una vez que ya había borrado el comentario. El comentario y se olvidó de quitar el me gusta, entonces la volvió a llamar y dijo, te faltó el me gusta. Y toda esta cuestión de hacerle sentir al empleado o a una persona que está en una condición de plan incluso, de contratado, de, che, acordate que tenés el trabajo gracias a nosotros. Por eso cuando decimos que vemos también que aumentaron muchísimo las breras y otras bonificaciones para los empleados, que lo volvemos a decir, cualquier mejora salarial para el empleado estamos de acuerdo. El tema es que esas bonificaciones no se vuelcan al sueldo, no se vuelcan para los jubilados municipales y depende del humor del funcionario, es la realidad. Porque el día de mañana vos sos empleado municipal, yo soy funcionario, David, te pongo obreras y después de un momento a otro veo algo que no me gusta, no, que no tenga que ver con trabajo y digo, no, te la saco. Y es un ingreso que el empleado municipal cuenta a veces. Cambia mucho el sueldo con y sin estas bonificaciones. Bien, bueno, ¿queda algo más? Bueno, y luego el tema del combustible de los de los funcionarios que además de Antipasti que cobraba el combustible, hay otros funcionarios que vienen de afuera, algunos de afuera del distrito y otros dentro del distrito que también se le paga el combustible, altas cantidades de combustible, solamente para venir a trabajar. Esto que decía Segundo recién, yo vivía en Roosevelt cuando era secretaria de Desarrollo Social y venía y nunca me fueron a buscar ni nunca cobré combustible para venir. Y esto es
legal, hay una ley que tiene que pagarles el combustible. No hay una ley, sí se puede afectar el auto, pero el auto yo lo afecto a una función cuando el auto es parte de la función. Como por ejemplo, si yo uso mi auto, si yo soy directora de jardines de infantes y uso mi auto para ir a ver todos los jardines de infantes y pongo mi auto, lo afecto, pero no para venir a trabajar. Ahí está. Esa es la diferencia. Sí. De hecho, nosotros en el despacho está a disposición cualquiera que lo quiera pedir, se lo pasamos, no hay problema, porque es un documento público donde marcamos todas estas irregularidades y donde están anexadas todas estas cuestiones que el Tribunal de Cuentas las revisa después. De hecho, tenemos en cuenta, cuando hablamos del tema de los combustibles, tenemos en cuenta estos funcionarios que sabemos que los vehículos no están puestos para una cuestión del municipio. La directora de producción, que es de Villegas, viaja, no viene todos los días y carga combustible. O incluso gente de funcionarios del distrito que viajan solamente para venir a un lugar de trabajo. Si me decís estas cuestiones de que se pone el vehículo para tal cuestión, o recuerdo, por ejemplo, de que se pueda poner dentro de desarrollo humano, que tengan que viajar a las localidades, es una cosa, pero cuando el auto se pone solamente para llegar al lugar de trabajo, y volvemos a decir, cobran estas bonificaciones que contemplan un adicional por todas estas cuestiones, el adicional por actividad exclusiva, bonificación por práctico de tarea especial que les han puesto, o sea, son todas cuestiones para ganar un poquito más. Son avivadas que hemos ido detectando y encontrando. Resumido es, el auto, ¿está a disposición del trabajo del municipio o está a disposición mía? O sea, yo nunca cobré un dinero para ir a trabajar a ningún trabajo. Claro, ahora para se pagarme entiende. mi combustible. Sí, ¿Hay algún empleado que le paguen el combustible para ir a su trabajo en alguna otra actividad? No. Sí, después vos usás el auto para la actividad. Bien. Para llegar. Bien. Bueno. ¿Queda algo más? Creo que no. Bien, yo hago la última pregunta. ¿Cuáles son los concejales que tienen hermanos que tienen... Quiero saberlo, queremos saberlo, con nombre y apellido. Dentro de la administración, ¿cómo es el tema? ¿Están cobrando un plan, un fondo de desempleo? Me llegó el comentario, pero no lo sé realmente. No, yo creo que no tiene sentido decir los nombres. Simplemente el hecho está mal. Para nosotros sí tiene sentido. Queremos saber quiénes son. Para señalar a una persona no Tal tiene, cual. no tiene sentido, porque la persona quizás no tenga otra fuente de trabajo y es la forma que quisieron ponerla y la verdad es que no es la culpable de que esté en esa situación. El culpable de que esté en esa situación es quien la lleva adelante, que es el intendente municipal. Yo no creo que la persona, a ver, si yo estoy buscando trabajo, no tengo trabajo y me están ofreciendo esto y bueno, agarro esto porque es lo que porque estoy necesitando trabajo. Yo creo que, no sé, cada caso será diferente, pero yo creo que esto es responsabilidad de la administración Martínez y son ellos quienes lo hacen. El resto que lo acepte lo puede aceptar por diferentes maneras y por respeto a las necesidades de cada uno. No quiero nombrar a nadie. Pero sí que hay profesionales, yo creo que como profesional me dolería que me paguen con un subsidio indigente. Y a lo mejor le está doliendo a la profesional que lo hace, porque hay una profesional, por ejemplo, hay profesionales también que cobran así. Y la verdad y a lo mejor dice, no, es un trabajo que yo quiero hacer, es un trabajo que me gusta o que necesito. Y por eso no los quiero nombrar, porque a lo mejor es en sentido de una necesidad de que lo están haciendo. No son ellos los responsables de la situación. Los responsables de la situación son quienes manejan la gestión Martínez. Entonces, por eso no queremos hacer nombre de alguien que después diga, mirá, fulanita, y la verdad que a lo mejor es víctima de esta misma situación. Me parece una manera muy fina de verlo. Para mí no, pero bueno. Bueno, pero dame el beneficio de la duda. Y sabes que yo prefiero siempre, antes de perjudicar a una persona, prefiero no y sobre todo si por el trabajo habrá personas que hacen su trabajo muy bien, habrá personas que hacen su trabajo muy mal, pero dentro de esta situación, pero por aquellos que lo hacen muy bien y que a lo mejor se merecen una distinta manera de tratamiento con respecto a su salario, no los vamos a nombrar. Esto de acomodar un familiar es algo no ilegal, no es algo que se pueda denunciar, claro. Porque es lo mismo, yo nunca estuve de acuerdo con que Javier Reynoso le diera una parte al hermano como proveedor, pues me parece que no corresponde, sobre todo si del otro lado te lo están diciendo, che, mira, la verdad que no es lícito que se lleve tantos millones el hermano del intendente,
lo ideal, por lo menos esa fue mi visión, lo ideal sería no hacerlo, porque de última, ¿qué tengo para perder? O por lo menos que no se lleve tanto, que no sea tan... Otra vez vuelvo con esa es mi esto mismo. opinión, es una opinión personal. Otra vez vuelvo con lo mismo. Él decidía que se podía hacer, no había nada que se podía, denunciar. Pero la verdad es que suena chocante, y en esto también me parece lo mismo. Salvando diferencias, eso es un comportamiento parecido. La verdad es que nosotros teníamos compulsa de proveedores y se presentaba quien quisiera la compulsa de proveedores. Yo no creo que nadie pueda no presentarse solamente por ser familiar, allegado, lo que fuera. Si se presenta la compulsa y todo el proceso es legal y todo ese proceso siempre estuvo a disposición de los concejales de la oposición, siempre, incluso yo he ido a verlo porque por cuestión de transparencia, la transparencia sobre esos procesos es innegable. Nunca nadie pudo decir que no hubo una compulsa, una comparación de precios. Las listas comparativas de precios estaban a disposición, no como ahora que no vemos ninguna, estaban a disposición de todos los concejales de la oposición que lo quisieran ir a ver. Entonces, si no hay una ley que lo prohíba, si el precio es mejor, yo no creo que uno tenga que castigar a alguien ni por ser amigo ni por ser enemigo. El tema es que para todos la ley sea igual, para todos. Una cosa es cuando es la persona que vive con vos y eso te beneficia a vos mismo, eso es una cosa. Suponete que sea mi señora, yo soy intendenta y mi marido tiene algo y entonces yo voy y le digo al marido, a mi marido le compro, no sé, algo, qué sé yo, es mi proveedor directo. Entonces ahí me beneficio yo misma. Eso lo entiendo. Pero si son personas que viven en núcleos familiares separados y demás, el tema tiene que ser por los carriles legales de la compulsa de precios, de las comparativas, del producto y demás. Y es mentira que ese proveedor que vos estás mencionando haya sido el mayor proveedor del coso, porque lo sacaban por rubro y por eso nos mostraban que era el mayor proveedor. No era el mayor proveedor. Mari, me gustaría preguntarles sobre los contratos que supuestamente no estaban rendidos frente a la rendición de cuentas, que eran de la gestión de ustedes, eran como 90 contratos. 80, sí. 80, 90 contratos. No lo hemos visto, discúlpame que te interrumpe, no lo hemos visto, pero entendemos que se trata de la época en la cual el Honorable Tribunal de Cuentas no tenía, ¿cómo era? El foliado de las hojas. Él es el que investigó bien, por eso... No, me habían sacado el micrófono, me querían silenciar. No, hubo un periodo durante el 2021-2022 que el Tribunal de Cuentas no enviaba las hojas rubricadas para los contratos. De todas formas, no vimos esos contratos que tan vehementemente movía el concejal García, que es una realidad. Perdón, ¿esos son los 80 contratos que García dijo? Desconozco de qué son esos 80 contratos, no los vi. Pero sí es cierto que hay una cantidad sin rubricar que tiene que ver con esto que nos informaron, que hubo un tiempo en el cual el Honorable Consejo Deliberante, Tribunal de Cuentas no mandó las hojas rubricadas para justamente volcar ahí los contratos. A ver si ¿cuál sería la explicación? ¿Qué es rubricar una hoja? Bien. Perdón, porque es importante y forma parte de esto, más allá de la rubricación de una hoja. No, es la manera de entenderlo. ¿Cuál sería la explicación para que en ese momento la oposición, que era oposición, que hoy en su mayoría siguen siendo las imágenes que siguen dando vueltas en la gestión de Martínez, no se hayan dado cuenta de que había 80 contratos sin rubricar? Simplemente no haber estudiado para la hora de hacer una rendición de cuentas. Perdón, en esto quiero ser claro también por una cuestión, porque cuando hablo de que, y lo dije hace un ratito, que es una gestión masista y kirchnerista de manual, tiene que ver con estas cuestiones. ¿Qué pasa cuando siempre se ha ocurrido de que se ha denunciado, se ha planteado alguna cuestión contra el kirchnerismo y el masismo? ¿Hablan de esa cuestión? Para nada, se enfocan en otras cuestiones completamente fuera de lugar. Este año era la rendición de cuentas del 2024, la rendición de cuentas del intendente Martínez. ¿Qué hizo el oficialismo? No habló de la gestión de Martínez. Constantemente tratando de hablar de otras cuestiones, yo creo que con una táctica de tratar siempre de desviar el foco, pero el tema de discusión era la rendición de cuentas del 2024, y el 2023
fue el año donde se hizo la última rendición de cuentas, perdón, el 2024 fue el año donde se hizo la última rendición de cuentas del último año del intendente Reynoso, con una ventaja gigante que tenían ellos. Tenían el acceso a la totalidad de la información. ¿Por qué no se mostró nada en ese momento? Permitime dudar si son cuestiones que se usan pura y exclusivamente para desviar completamente el foco, porque toda esa información supuestamente tenían acceso el año pasado, eran el gobierno, tenían toda la información, a diferencia de nosotros, de que para poder acceder a cualquier cuestión de información es un tiro y afloje constante. Pero, ¿por qué salen o se plantean estas cuestiones ahora? Si el año pasado era el momento de discutirlas y demás. Más allá de que creo yo que como oposición nunca se manejaron de forma seria, porque nunca hubo un análisis como el que se realizó en este despacho para una rendición de cuentas, sino que se enfocaban más que nada en cuestiones políticas. Por eso creo que también que hay irregularidades técnicas dentro de la rendición que llevan a que esté técnicamente mal hecha, como decíamos. Pero yo creo más que es un ejemplo más de estos intentos o de estos manejos, si se quiere, que ha tenido siempre el kirchnerismo y el masismo, de tratar de desviar el foco cuando no les conviene ciertas cuestiones. Por eso también esta cuestión de armar un despacho de 33 hojas, donde hasta hablaban de que Papá Noel y los elfos habían ido a todas las localidades como un tema interesante, y no se hablaba, por ejemplo, de los profesionales que se perdían en el hospital, como la neonatóloga que se fue el año pasado. Una neurocirujana también venía, que dejó de venir también porque no arregló. No pudo arreglar económicamente, sabe que está en Bariloche ahora. Venía acá todos los meses, una vez por mes, neurocirujana. Excelente profesional, la perdimos porque no supimos retenerla. Porque también con años viniendo, años viniendo, venía una vez por mes, se alquilaba acá un departamentito y se quedaba 3-4 días, atendía todos los casos, después lo seguía ella desde donde estaba, y dejó de venir una neurocirujana. También médicos clínicos, ginecólogos, se fue un ginecólogo vino y se fue, un ginecólogo de Córdoba, de Huinca Renancó, también porque no se sintió valorado, y se fue. Bueno, médicos clínicos también han dejado de trabajar. Pero aparte de esta cuestión de los contratos, de septiembre a diciembre, de septiembre a diciembre sí. De septiembre a diciembre no vimos el 100% de los contratos. Faltan todos los contratos de ese periodo de tiempo. Esos? Y son de ahora. Son del ejercicio 2024 que teníamos que estar analizando. Y no es 1, 2, 30, 80 contratos. Son el 100% de los contratos que no vimos. Porque no nos entregaron. Y al 27 si hubieran querido, nos podrían haber dado de todas formas los contratos. Al 27 de mayo de 2025 no estaban volcados en la carpeta de contratos los contratos desde septiembre a diciembre del 2024. Digo el 27 de mayo porque fue el último día que los fui a ver a la carpeta. El cumpleaños del segundo no me acompañó por eso. Pero bueno, ese día fue el último día que fui a ver si habían agregado algunos. 27 de mayo, no. Después irregularidades dentro de los contratos, montones. Contratos sin el monto, ¿podés creer? Contratos sin el monto, por la cantidad de puntito suspensivo, pesos. Pero es el famoso cheque en blanco. Contratos, y acá en el despacho pusimos la foja donde lo encontré y todo. Contrato a un empleado municipal. No se puede contratar a un empleado municipal, se le puede agregar horas extra, alguna tarea especial o demás. Hay miles de formas de pagarle a un empleado municipal un trabajo extra que hace, un trabajo en cultura, es puntualmente que está bien que la contraten porque es un recurso re valioso, pero no es un contrato. No se puede hacer un contrato, es ilegal contratar a un empleado municipal. Tiene que ver otra manera de pagarle, que siendo empleado puede pagarle perfectamente bien. Hay cosas que sinceramente cuando uno empieza a mirar está hecho todo como a la cachetada, apurado y nada, y para la rúbrica y nada más. Bien, para la gente entonces que preguntaba por las irregularidades de los 80 contratos, ustedes todavía no tienen una respuesta porque todavía no miraron esa parte. Estimamos que tiene que ver con la temporada en la cual no se enviaron las hojas rubricadas del Tribunal de Cuentas. ¿Qué sería eso? Para pasarlo en limpio, para que todos lo entiendan. Seamos realistas. Seamos realistas. Si ellos tuvieron acceso a los contratos, porque los contratos están. Sí, está bien. Eso está claro. No, quiero decir, están y se firmaron legalmente.
A eso me refiero, y a que los dejamos. Si hubiéramos querido esconder algo antes de irnos, lo hubiéramos roto, no sé, alguna cosa. No hay nada que esconder. Aparte, el Tribunal de Cuentas en las últimas rendiciones de nuestro gobierno nunca hubo una observación, que tendría que haber una diferencia entre lo que se termina liquidando después sale de las cuentas municipales para el pago de contratos, más los contratos que están reflejados. La rúbrica son hojas que vienen firmadas por el Tribunal de Cuentas donde se extrapola el contrato ahí. Y se numera. Están numerados. Y ahí podemos ver para que no se pueda adulterar también. No se puede adulterar. Claro. Cuando hablamos del libro de contrato. Perdón, ¿y qué pasa entonces con un contrato que tiene puntito suspensivo y no tiene un sueldo? ¿Eso cómo haces para legalizarlo? Nosotros lo pusimos puntualmente con la foja y todo dentro del despacho, porque el despacho va directamente. El despacho es lo que leemos en un principio en la sesión. Ese despacho va directamente al Tribunal de Cuentas para que el Tribunal de Cuentas tome medidas sobre esto. Porque la verdad es que es una irregularidad bastante... Bueno, pero a vos te pueden pagar 10 pesos, porque también siempre hay dinero en negro que da vuelta, pero digo, por lo menos poner un número. No debería. Sí, lo legal sería del municipio. Lo legal sería poner un número. Exactamente, evidentemente no. Es un contrato de una persona que sinceramente no conozco y dice páguese por... Puede haber sido un error de gráfica, de tipeo, de se me pasó... Al detallarlo, un error que pasó por pero, la firma de las partes contratado, y después pasó porque no es, perdón, esto claro. No es que se firma sobre la hoja rubricada del Tribunal de Cuentas, se firma el contrato y después el contrato pasa a las hojas rubricadas. ¿Vos decís que la persona que contrataron firmó un contrato que no dice cuánto va a ganar? No, que si yo estoy dando un beneficio a la duda, como hiciste vos con claro, no sé, qué sé yo. Qué buen corazón Bueno, hace una horita y algo que estamos charlando con Segundo Bertero, Maricel Botazo, concejales de la oposición de Rivadavia Primero, particularmente que pasaron por acá por la radio. Bueno, los esperamos dentro de poco. Queremos agradecerles que hayan venido. No, los agradecidos somos nosotros, que ustedes nos den el espacio, que podamos llegar a la gente con nuestras posturas, con nuestro decir que no son opiniones, que son hechos concretos que salieron del estudio de la rendición de cuentas que el Ejecutivo presentó. No inventamos nada y trabajamos sobre lo que ellos nos dieron. Entonces, nada, queremos llevar la realidad a todos, a toda la población, y entonces por eso estamos muy agradecidos al espacio que nos andan brindando. Bien. Vuelvo a decir, el despacho nuestro está a disposición de cualquier vecino que lo quiera pedir. Si se los piden a ustedes, me lo piden. Si ustedes lo quieren tener, también pueden tener una copia. Es completamente abierto. ¿Cómo voy a pedir algo que no sé qué? El despacho es cuando se realiza. Claro, tenés razón. La gente que está del otro lado escuchando la radio dijo el despacho, dale, segundo, ya te pido el despacho. ¿Qué carajo es el despacho, segundo? Es esa picadita Me parece que te trajimos. Bueno, entonces se llama No, el despacho es cuando siempre hay una sesión importante, sobre todo impositiva y fiscal. El despacho es algo que se lee donde está resumido toda la visión que se ha tenido, los errores que se han detectado o todas las observaciones que se realizan sobre algo. En este caso, el despacho de nuestro bloque es el que tiene y especifica cuáles son estas irregularidades, cuáles son las cosas que vimos que nos llamaron la atención, y están adjuntadas también y otras es el cuestiones. porqué, o sea, el despacho explica el porqué de nuestro rechazo a la rendición de cuentas, porque finalmente lo que hicimos fue rechazar esta rendición de cuentas. ¿Y por qué la rechazamos? Acá está todo esto escrito en el despacho. ¿Sí? Muy bien. La última, segundo, para despedirte. ¿Hay acceso ahora a toda la información? Como antes venían reclamando que no había acceso a la información. ¿Ustedes la tienen? ¿Los vecinos la tienen? ¿Está parcializada? ¿Cómo estamos? ¿En qué capítulo estamos de esto? Yo creo que si voy ahora al municipio a pedir acceso a la información me sacan en dos ruedas. Pero la realidad es que nunca tuvimos el acceso completo a la información, por estas cuestiones que ya te digo. Ahora nos dieron acceso porque por ley nos tienen que dar, y aún así no nos dieron acceso a todo, porque te digo, falta el 100% de los contratos de septiembre a diciembre. Que en realidad tendría que ser algo que cualquier vecino podría acceder, por supuesto con algunas limitaciones, sobre todo datos personales y demás que se manejan, pero cualquiera tendría que poder pedirlo. Me pueden decir que se publica en el boletín oficial de la provincia, que es verdad, pero ahí no se encuentran, que es lo que reclamamos siempre, quiénes son los que cobran los subsidios, y eso lo vemos accediendo a los decretos directamente. Pero nada, yo creo que se van a venir tiempos donde va a estar más cerrado el municipio para el acceso a la información, y eso termina hablando de la poca transparencia que tiene esta Puede gestión. estar más cerrado de lo que está para el acceso a la información. Muchas gracias, por haber venido. Aparte, son los mates de Estelita, ¿eh? Ahora se fue afuera, pero hay que agradecer unos mates riquísimos.
Son traicioneros igual, ¿eh? Los disfrutás un ratito, después te mandan... Se podía pescar en estos últimos, claro. se podía pescar. Sí. Pero nada, gracias a ustedes, David, por el espacio, y aprovechar para mandarle un saludo a toda la familia de la Academia de Fortín, que cumplió los 100 años. 100 años, ayer. Hermoso. ¿Estuvieron anoche? Fuimos anoche, fue hermosísimo el trabajo que hicieron, pero bueno, si pudiste ir el domingo, de lo que te estoy hablando es del museo, hermosísimo. No pude ir, vamos nosotros el sábado, tenemos la locución allá, pero genial. Vamos a ver un poquito, vamos a recorrer el museo, que dice que está muy lindo. Lamentaban que toda la parte del salón grande la tienen que levantar, porque si no les entra la cantidad de gente que quiere ir a la cena, pero un trabajo, más de 1000 fotos, una cosa increíble, toda colgadita, una prolijidad, tienen... Por ejemplo, se tomaron el trabajo de buscar fotos de la misma familia, desde el fundador y todos los que, hasta chiquititos que hoy todavía están jugando de esa misma familia, saco de apellido. Qué lindo. La verdad es que estuvo muy lindo, fue descontracturado, pudimos movernos, ir mirando el discurso de la presidenta, hermoso discurso, sobre todo revalorizando todo ese trabajo de los primeros, de los pioneros, ¿viste? De cuando tenés la idea de crear... Vos pensás hoy, qué groso, ¿no? Pensar, tengo que crear un club. Pensá hoy, ponete en esta situación, quiero crear un club. Te volvés loco, decís, nada, ya te voy a crear. No puedo, ¿viste? Y ellos no, ellos le metieron para adelante, fue genial. La verdad que escuchar el relato de toda la historia y demás emociona. Y entonces entendés por qué ese fervor que tiene todos los hinchas, tanto de un club como del otro, ¿no? Y se vive con mucha pasión, ¿eh? Muchísima pasión. Sí. Incluso en Newbery también, ¿no? Hay como una guerra interna de mucho fanatismo. Newbery entregó una placa, o sea, se descubrió una placa con las felicitaciones de Newbery. La verdad que fue una jornada hermosísima la noche. Seguramente el sábado va a ser genial también. Ojalá, sí, vamos a estar allá. Bueno, gracias de la presencia nuevamente de Segundo, de Maricel Botazo, concejales de Rivadavia Primero. ¿Queda algo más por decir? No. Dije de tus mates que estaban ricos, Estelita. Vos te habías ido justo. Te habías ido justo. Están todos por amor, por eso. Sí. No saben todavía lo que le espera después cuando eso baje bien, ¿no? Haga el efecto. No sabés si es pelo de zorro ya o si es un mate, pero bueno. Se va lavando, porque viste que el mate ese es un mate... No, pero tiene varios yuyos. ¿Miel tiene? Miel, ¿no? Ah, parece miel. Sí, tiene miel. Sí. Miel, cacao. Cascarilla. Mi mamá cuando era chica me hacía cascarilla con leche. Ahora entiendo la parte de cuando baje. Claro. Bueno, continuamos. Nosotros son 11:20, ya es tardísimo. Bueno, vamos con música y volvemos. En tus oídos sigue sonando aire comprimido hasta las 12:00. Aire comprimido, una radio distinta con gente diferente.